externo sufría las consecuencias como sufrió en el año 95, en el 97 y en el 98, iniciando en este último año un camino de retroceso que completó 4 años seguidos de recesión, donde sabemos todo en qué terminó, un colapso con afluencia, con un mercado, con un país amigable a los mercados, con tasas de interés libre y con una economía pro negocios. Argentina terminó en default. Así que yo creo que tenemos que revisar qué tipo de inversión es la que la Argentina necesita y de esa manera encontrar la forma de atraerla. Pablo, uno de los temas que decíamos en la presentación, se ofreció un canje de bonos, quizás no es un gran número, obviamente lo que se canjeó, pero ¿ves voluntad de pago? ¿Cómo viste ese canje? ¿Y cómo ves al inversor finalmente del otro lado del mostrador con la aceptación? Absolutamente, yo creo que hay voluntad de pago y me parece que cuando hay reestructuración de deuda por acumulación de vencimientos, como ha sucedido en este caso, no hay cifras pequeñas, sino hay obstáculos que resolver donde se produce una gran cantidad de vencimientos en un año. Lo que está haciendo el gobierno responde a la desaceleración de la actividad económica internacional y local, donde evidentemente como consecuencia cae la recaudación, y al caer la recaudación, que venía creciendo a tasas del 30% hasta 2008, evidentemente tiene que reprogramar los vencimientos para poder tener los recursos y poder atenderlos. Sin duda el gobierno, desde su forma de hacer las cosas, desde su propia lógica, está en una actitud de volver a los mercados. Obviamente, si la expectativa es que lo haga como lo haría un gobierno con una economía de enfoque neoclásico, mucha gente va a resultar frustrada. Pero a su manera el gobierno, dentro de este enfoque de producción y trabajo, quiere volver a los mercados y a ser más amigable con los organismos multilaterales de crédito. Pablo, insisto con un tema, en la medida que te iba escuchando. Entiendo el punto de vista que decías que a veces ves muchas cosas negativas hoy, o creo que usaste el pesimismo crónico, una definición así. También no se habla mucho a una época donde también hubo inversión en infraestructura, también se aprendió, etcétera. Es como que todo lo pasado fue todo malo y ahora es todo bueno. ¿No estamos repitiendo el mismo error? No sé si fui claro en la pregunta. Sí, estoy de acuerdo. No todo ha sido malo. En la década del 90 hubo inversión en infraestructura y claramente eso ha permitido que cuando comienza la recuperación de Argentina hubiera un output gap que permitía no solamente aprovechar las fábricas que tenían esa capacidad ociosa, sino también que estaba la infraestructura que en esos años, mediante un endeudamiento, desde mi punto de vista, extravagante, había sido en parte invertido en infraestructura. Yo creo que sí, que es un problema que tenemos que resolver en Argentina. Está o el factor K, que es todo lo que haga el gobierno no me gusta, o está el factor CAM, que es todo lo que sea de producción y trabajo y no sea exclusivamente financiero. No lo veo con buenos ojos. Y la verdad es que el mundo ha cambiado y hay gente que tiene que hacer una revisión de lo que han sido los modelos exclusivamente de enfoque financiero y con mercados absolutamente abiertos. Esto se está haciendo en los países más importantes en términos de PBI del mundo, y creo que lo tenemos que empezar a hacer también en los países emergentes. ¿Por qué, Pablo, si el clima financiero justamente es mejor, la confianza empresarial no retoma los niveles previos a la crisis del cambio? ¿Qué debería hacer justamente el gobierno para retomar esa confianza por parte de las empresas? Es evidente que el gobierno no se va a parecer a los que los empresarios que nosotros escuchamos quejarse desean. Obviamente, este es un gobierno que tiene un enfoque absolutamente distinto a esa expectativa. Yo creo que el hecho de reestructurar la deuda de corto plazo, que según algunas fuentes amenazaba la posibilidad de cumplir con los vencimientos de 2009 y 2010, van a ayudar. El acercamiento nuevamente a los organismos multilaterales de crédito, no con rendición incondicional, pero sí tratando de ser más amigables.
y la solución de la deuda con el Club de París y la solución de los tenedores de bonos que todavía no han resuelto desde 2005 la situación, va a hacer que mejore el clima de negocios y de hecho ya se están notando en algunos sectores indicios de mejora. Argentina fue uno de los primeros países de Sudamérica en dejar de caer después de Brasil y después vinieron otros países que aparentemente para los que son más abiertos a negocios como Chile o Perú han empezado a crecer después de Argentina, aún después de esta crisis. Pablo Tigani, economista, muchísimas gracias por tu presencia en Finanzas Personales. A ustedes.